Hermanos, el pasaje que acabamos de leer hace un momento, en realidad es el prólogo, es como el prefacio, así como todos los libros traen un prólogo donde nos dan un vistazo rápido de qué se va a tratar el libro, la novela o el libro que vamos a leer. Bueno, la palabra de Dios y las cartas, sobre todo, que fueron escritas en el Nuevo Testamento, están estructuradas de una manera que muchas de ellas tienen también un prólogo, a veces cortito, a veces, como en este caso, bastante largo, pero que nos anuncian de qué se va a tratar toda la carta. Así que este pasaje que leímos es un prólogo que fundamenta la extensa e importante enseñanza que el apóstol Pablo va a dar en los siguientes capítulos, en los siguientes 16 capítulos. No debemos perder nunca de vista el contexto en el cual fue escrita alguna carta, y especialmente esta. En este caso, Pablo está escribiendo desde otra ciudad, una ciudad que se llamaba Corinto, o que se llama, porque Corinto existe todavía en lo que hoy es Grecia. Él estaba ahí, le estaba escribiendo a hermanos que se encontraban en otra ciudad y que ya habían formado una iglesia en esa ciudad que él no conocía. Bueno, no sé si conocía la ciudad, pero ya como apóstol de los gentiles, él no había estado nunca en Roma. Pero les dice que planean ir a visitarlos, que quieren ir a visitarlos para que lo encaminen después de su viaje a España. Sabemos que Pablo nunca llegó a España, pero ese era su propósito, esa era su intención. Y entonces le escribe a una iglesia que, aunque él no había fundado, pero que ya estaba consolidada ahí en Roma. Una iglesia que probablemente, como ocurría con todas aquellas primeras iglesias en el primer siglo de nuestra era, eran iglesias mixtas. ¿En qué sentido eran mixtas? Estaban formadas por judíos, por gente de origen judío que habían conocido de Jesucristo siendo judíos, y estaba formada también por gentiles, por lo que los judíos llamaban gentiles, es decir, todos aquellos que no eran judíos. Una forma de llamarle a los gentiles o a los no judíos en general era llamarles griegos. Hablaban de ellos como griegos, no en sí porque fueran de nacionalidad griega, sino porque era una forma de expresar que no eran judíos. Así que aquella iglesia estaba formada de aquella manera. Es importante tenerlo en mente por lo que sigue después, por lo que Pablo va a comenzar a enseñarles después. También no podemos perder de vista que esta carta fue escrita por ahí del año 57 después de Cristo, 57 de nuestra era, y sabemos por la historia, sabemos por los historiadores, que en ese tiempo quien gobernaba el imperio romano, los romanos tuvieron buenos emperadores, digo al menos buenos así entre comillas, como Augusto, por ejemplo, y tuvieron terribles emperadores. Alguno de ellos fue Nerón. Y en aquel tiempo, año 57 después de Cristo, gobernaba Nerón. Nerón dice que al principio de sus primeros años no fue tan malo, estaba más o menos haciendo algunas reformas buenas en Roma. Después perdió el camino totalmente, y bueno, fue terrible. Una de las peores persecuciones que hubo contra la iglesia cristiana fue precisamente de parte de Nerón, no la peor, pero sí una de las peores que hubo sobre la iglesia primitiva. Bueno, no podemos perder de vista cuando Pablo le está escribiendo esto a la iglesia de Roma, formada por judíos y por no judíos, estaban ya bajo el imperio de Nerón. Y sabemos que la situación en general en Roma en aquel tiempo no era moralmente muy buena. Eso también lo tenemos que tomar en cuenta para entender parte de lo que después dice la Escritura. Bien, hay 3 puntos que yo quiero resaltar en este mensaje. El primero de ellos, y el que quisiera que por eso lo quiero abordar primero, que es el que resalta más y el que a nosotros nos interesa más. El Evangelio de Dios tiene que ver con la justicia de Dios. A ver, déjenme repetirlo. El Evangelio de Dios está íntimamente relacionado con la justicia de Dios.
Ahora, ¿qué es el Evangelio? Yo sé que todos ustedes lo saben muy bien. Son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que Dios envió a su Hijo, que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, para que Jesucristo, como lo cantamos hace un momento en uno de los cantos que entonamos, Él pagara la culpa que nosotros no podíamos pagar, que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día, así como dice la lona que tenemos acá. Es de Semana Santa, pero no la hemos quitado a propósito, porque tenemos que recordar que Él vive, Él resucitó. Y esa es la buena noticia, ese es el Evangelio, así de sencillo. Y nosotros ahora tenemos vida no por nuestras obras, porque todas las obras las hizo el Señor Jesucristo, sino tenemos vida por la obra de Él en la cruz del Calvario, que nos es abonada a nosotros. Ese es el Evangelio. Bien, el Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios. Nosotros sabemos que Dios es bueno, en Él no hay nada malo, no hay nada negativo, no hay nada en lo que Él pueda hacer mejor de lo que Él ya es. Y uno de los atributos de Dios es su justicia. Dios es un Dios justo. Por lo tanto, Dios no es un Dios que deje pasar el pecado como si no le importara, y para Él no tiene ninguna importancia. Por eso, porque Él es un Dios de justicia, y sabiendo que nosotros no podríamos satisfacer nunca la justicia de Él, es por lo que Él mismo se encarna en la persona de Jesucristo. Juan nos enseña en su primer capítulo, en el primer capítulo de su Evangelio, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego más adelante, en el versículo 14, nos dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Bien, todo eso tiene que ver con el Evangelio y con la justicia de Dios, a través de la cual, a través de la obra del Señor Jesucristo, nosotros hemos sido salvos de la ira de Dios, de la justa ira de Dios. Y a lo mejor, teniendo eso en mente, podemos entender mejor lo que dicen los versículos 16 y 17. Fíjense que algunos biblistas, algunos eruditos, estudiosos de la Biblia, dicen que los versículos 16 y 17 son el resumen de toda la carta. Así como yo les decía que lo que leímos del 16 al 32 es como el prólogo, bueno, 16 y 17 es el resumen. Pablo habla aquí de lo que después va a explicar detalladamente a lo largo de 16 capítulos. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Número uno de lo que Pablo está resaltando aquí, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es avergonzarse, hermanos? ¿Qué es avergonzarse? Bueno, avergonzarse es sentir vergüenza, ¿verdad? ¿Y qué es la vergüenza? La vergüenza es un sentimiento, es una emoción principalmente que experimentamos cuando percibimos que decimos algo o que hacemos algo que es inadecuado o que es ridículo o que va en contra de lo que todos los demás aceptan, y percibimos que estamos quedando mal delante de los otros. Básicamente eso es la vergüenza, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante cuando aquí Pablo comienza diciendo, y lo dice en contexto de lo que dicen los anteriores versículos, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Por lo tanto, si él lo está diciendo, si está diciendo esto la palabra, podemos deducir está implícito que había quienes se avergonzaban del Evangelio. Y saben que eso lo podemos traer hasta nuestro tiempo también. Y hay veces en que hay quienes se avergüenzan del Evangelio. ¿En qué sentido? En el sentido de tener a lo mejor ese sentimiento, esa emoción de que si yo hablo del Evangelio de Jesucristo, si yo digo que todos mis pecados han sido pagados
por alguien que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre en una cruz y que resucitó al tercer día, a lo mejor voy a estar diciendo algo inadecuado para algunos. A lo mejor algunos me van a criticar, van a decir a lo mejor que soy un ignorante, que soy un fanático, que soy alguien que usa lenguaje de odio, que tengo un montón de cosas como se dice a veces de quienes creemos en Jesucristo. Y ese sentimiento puede hacer que nosotros nos detengamos, digamos, mejor no digo que soy cristiano, mejor no hablo de Jesucristo. Cuando nosotros percibimos eso en nosotros, cuando percibimos ese tipo de ideas o de sentimientos, hermanos, nos estamos avergonzando del Evangelio. Y nuestro ruego y nuestra súplica debería ser pedirle a Dios que Él quite eso de nosotros. Que podamos decir algún día, como Pablo dice en este versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio. Y enseguida dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Dice, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Vamos, hermanos, el simple hecho de que nosotros hablemos de Jesucristo, el simple hecho de que nosotros proclamemos el Evangelio, proclamemos las verdades de Jesucristo, tiene poder en sí mismo. Esto no es algo mágico, no es algo de que, bueno, si yo digo determinadas palabras, la gente va a creer o la gente va a tener fe. No es eso, no es porque yo las diga, pero la palabra, el Evangelio en sí mismo tiene poder. Y nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que Dios puede hacer con su palabra cuando nosotros exponemos esa palabra. Entonces, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y es poder de Dios para qué? Para salvación. Es poder de Dios para salvación. No es poder de Dios solamente para que a alguien le vaya bien, o para que alguien se sienta mejor, o para que alguien ya no esté deprimido, o para que alguien ya no esté triste, que a veces queremos mal usar la palabra de Dios con esos propósitos y pensamos que la gente venga a la iglesia o venga a escuchar la palabra de Dios es para que ya no se sienta tan mal, para que ya no estén tristes, para que ya no estén deprimidos. Hermanos, no. Esa es una consecuencia, eso va a ser un efecto, pero no es el propósito de que la gente escuche la palabra de Dios. El propósito de que la gente escuche el Evangelio de Jesucristo es para salvación. Porque, hermanos, sin Cristo todo el mundo caminamos al mismo lugar, caminamos a la condenación eterna, caminamos al infierno, aunque sea una palabra pasada de moda y que a mucha gente no le guste. Todos sin Cristo vamos al mismo lugar, parejitos. ¿Qué ha sucedido con aquellos de los cuales Dios ha tenido misericordia? Es que nos ha sacado de ese lugar. En eso consiste la salvación. Íbamos a la perdición eterna. Dios, en su gracia, en su misericordia, por medio de Jesucristo, nos quitó de ahí y nos trajo a salvación. ¿Qué usó Dios para hacer eso? El Evangelio, su palabra. Dios usó su palabra para traer salvación. Y por eso Pablo dice, es poder de Dios para salvación. Y dice, a todo aquel que cree, sea judío o sea griego. No importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa la religión que alguien tuviera anteriormente. Pero dice que es a todo aquel que, yo subrayaría con rojo y con marcador anaranjado, fosforescente, esa palabra pequeñita, a todo aquel que cree. Es el creer lo que trae salvación. No son nuestras obras, no son nuestros actos, no es nuestra bondad. Es el creer, simplemente. Dice en otra parte de la Escritura que al que cree, todo le es posible. Ahora, creer en Jesucristo, creer en el Evangelio, que trataba de resumir en unas pocas palabras hace un momento. A todo aquel que cree puede ser salvo. El versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo aquel que crea, no dice a todo aquel que asista a determinada iglesia, determinada denominación, que haga determinadas obras, a todo aquel que crea. Y el que no cree, dice, ya sea condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso dice Juan 3:17, que es un versículo que ya no lo leemos tanto, porque ahí dice la otra parte, ¿verdad? El que no cree es lo que pasa con él. Entonces, aquí Pablo nos recuerda esa misma enseñanza y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío, sea griego, sea romano, sea chino, sea mexicano, sea de donde sea, haya sido antes budista, musulmán, testigo de Jehová, católico o de cualquier otra denominación que ustedes quieran. Aquel que cree tiene salvación en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, miren qué hermoso, dice, por fe y para fe. Es decir, a través de la fe, por medio de la fe, para la fe. Solamente faltaba que ahí dijera, para que lo entendiéramos mejor, sola y exclusivamente por fe, nada más que por la fe. Esa fue una de las banderas que fueron levantadas en el siglo XVI en el movimiento de Reforma, que ahora se conoce como Reforma Protestante. La primera bandera que ellos levantaron, aquellos hermanos, era solo la Escritura, nada más que la Escritura, no la tradición, no los rituales, no ninguna otra cosa, solo la Escritura. Y la segunda bandera es solo por fe, sola fide. Nada más que la fe es necesario para la salvación, solo creer. Y aquí nosotros también tenemos que recordar que si tenemos fe, es porque Dios la puso ahí. Tampoco es por nuestros méritos, es porque Dios nos concede esa fe. Entonces, Pablo está retomando eso, son las mismas ideas, y dice entonces que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como había judíos en aquella iglesia de Roma, entonces él toma una parte del Antiguo Testamento, lo que dice el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y lo recuerda y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso lo había escrito Habacuc unos 4,5 siglos antes, entre 4 o 5 siglos antes de que naciera el Señor Jesucristo. Mas el justo por la fe, aquel que cree, ese vivirá, ese va a tener vida eterna. Y por lo tanto, la vida eterna, ¿de qué depende? De la fe, únicamente de creer. Como Pablo sabía que entre aquella iglesia había quienes conocían bien a los profetas del Antiguo Testamento, les recuerda, como está escrito, por cierto, tal vez para los gentiles, para los griegos, aquello no diría mucho, a lo mejor no conocían quién era Habacuc, pero los que eran judíos entre ellos lo conocían bien. Este es el primer punto de este prólogo y el que tenemos que resaltar en este momento. Pero después de los versículos 18 al 32, ay, como dicen algunos, las noticias no son muy buenas. Lo que viene después, toda la descripción que viene después, no es muy buena, no es muy alentadora de lo que habla. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nos encanta hablar de la misericordia, de la gracia, del amor, de la salvación que viene de Dios. Pero cuando se menciona la ira de Dios, es algo que ya no nos gusta mucho, y ya no nos gusta tanto escuchar de la ira de Dios. Y hay quienes a veces toman el papel como de jueces de Dios y dicen, ¿y a poco Dios se enoja? Pues que no es Dios. Es que eso de la ira de Dios es algo que no me gusta mucho. Y les digo, yo he escuchado esto, son comentarios que a mí en algún momento me han hecho. Eso de la ira de Dios, pues que Dios se llena de ira, es una parte que a veces no nos gusta escuchar y que no la entendemos tampoco muy bien. Sin embargo, hermanos, si no hubiera ira,
Si no existiera la ira de Dios, déjenme mencionarlo de esta manera, ignorar la ira de Dios distorsiona la comprensión del Evangelio, ya que sin ira no hay juicio, y sin juicio no hay necesidad de redención. Si Dios simplemente fuera indiferente al pecado, entonces, ¿para qué tuvo que morir Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué el Señor Jesucristo tuvo que recibir la ira de Dios en la cruz del Calvario? Si no hay ira ni juicio, si a Dios le da igual lo que hagamos cada uno de nosotros. Si no entendemos el concepto de la ira de Dios, no podemos entender completamente el concepto de redención y de salvación, que es de lo que habla esta carta a lo largo de los 16 capítulos. Entonces, es por esto que en el versículo 18, después de haber hablado del Evangelio y de la salvación, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren, de acuerdo con el teólogo norteamericano Paul Richard Raby, él escribe así, leo textual: la ira divina no es alguna fuerza irracional e impersonal que opera independientemente de Dios, ni tampoco un proceso mecánico de pecado y castigo, o de pecado y consecuencia. Voy a leerlo de nuevo. La ira divina no es alguna fuerza irracional e impersonal que opera independientemente de Dios, ni tampoco es un proceso mecánico de pecado, consecuencia. ¿Saben por qué nos da tanto trabajo hablar de la ira de Dios y entender lo que significa la ira de Dios? Porque la comparamos inmediatamente con nosotros como seres humanos. Y nosotros sabemos que cuando nos enojamos, a veces no le va bien a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Cuando nos enojamos, a veces decimos o hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos después. Y entonces esa idea de cómo somos nosotros se la queremos aplicar a Dios, y por eso decimos: no, es que Dios no puede ser así. Sí, la ira de Dios existe, y es una ira totalmente diferente a la ira que tú has sentido alguna vez, al enojo que tú has sentido alguna vez. Pudiéramos decirlo de esta manera: Dios se duele y se indigna ante la maldad. No es indiferente a la maldad, se indigna delante de ella, se indigna ante ella, y eso es lo que nosotros podemos entender como la ira de Dios. Las referencias que hace la Biblia a la ira hacen patente que Dios no es indiferente ni a la opresión ni a la violencia humanas, sino que las juzga. Sin embargo, la ira de Dios con frecuencia la encontramos ligada a su misericordia y a su amor. A ver, este concepto también es importante. Recordemos, Dios es una unidad, ¿sí? Dios es uno de los atributos de Dios es su unicidad. A Dios no lo podemos dividir, Dios no está dividido en partes. Y Dios tiene una serie de atributos que lo caracterizan a Él, como su amor, como su misericordia, como su compasión, como su infinitud, Él es infinito, como su eternidad, Él es eterno, como su aceidad, Él es el único ser en el universo que Él es. Bueno, yo no puedo separar la misericordia de Dios de la justicia de Dios. No se puede separar, porque eso sería pretender separar a Dios como en partes, ¿verdad? ¿Sí? Hablamos, para fines de entenderlo, de los diferentes atributos de Dios, pero todos esos atributos están de una manera perfecta y en una perfecta unidad y en un perfecto equilibrio. Bueno, su ira es parte del ser de Dios, una parte tan importante como su misericordia. Ahora, Salmo 103, versículo 8, por ejemplo, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia.
Yo sé que es uno de los versículos favoritos de muchos de nosotros. Nos gusta recordar eso. Y es un consuelo recordar eso. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Y el que sea lento para la ira no quiere decir que no se aire, que no se enoje, que no tenga ira. Simplemente es más rápido con la misericordia y con la compasión que con la ira. Pero la ira de Dios está ahí presente. Y termina diciendo el Salmo 103:8, y grande en misericordia, como para recalcarlo una vez más. Así que Pablo, enseñando a la iglesia en Roma, les dice que la ira de Dios se revela, esto quiere decir se manifiesta, se deja ver desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que sigue después, versículos 19 al 32, son básicamente una descripción detallada. Fíjense, es una descripción detallada de cómo los hombres en su impiedad e injusticia detienen con injusticia la verdad. Lo que va a seguir en esos versículos 19 al 32 es ahora un detalle de cómo es que esos hombres con impiedad detienen con injusticia la verdad. Y de acuerdo a lo que dicen los versículos 21 y 22 y 23, podemos encontrar que lo hacen básicamente de tres maneras. Déjenme explicarlo así. Lo hacen de tres maneras básicamente. Número uno, no glorificando a Dios a pesar de conocerlo por las cosas creadas. Miren, hermanos, aún los ateos, aún quienes niegan la existencia de Dios, no pueden negar nunca que hay un universo que funciona de una manera perfecta. Una de las frases que se le atribuyen a Albert Einstein, uno de los científicos más famosos y yo creo que de las mentes más brillantes que han existido, que él practicaba una clase de agnosticismo, de ateísmo, algo así, no era precisamente cristiano, pero él decía en alguna ocasión, Dios no juega a los dados. Y al decir eso decía, no, las cosas no están hechas al azar, el universo no está hecho al azar. No es como que alguien se puso a jugar a los dados y a ver cómo salen las cosas, a ver cómo salen los planetas y cómo salen las galaxias. Aquel hombre que no era precisamente un creyente en Jesucristo acuñó aquella frase y hablaba de Dios sin ser precisamente un creyente de él. Decía, Dios no juega a los dados. Todo lo que Dios hizo está hecho en perfecta armonía. Eso ningún ateo lo puede negar. Hermanos, para que yo esté hablando aquí en este momento, para que yo esté articulando con mi voz y esté moviendo la mano como la muevo, las manos, entran en juego una serie de mecanismos en mi cuerpo, en mi mente, que están perfectamente coordinados. A veces no tan coordinados como yo quisiera, pero es una maravilla. Simplemente cuando nosotros abrimos y cerramos la mano, hermanos, es una maravilla. Todos los mecanismos que se echan a andar dentro de nuestro organismo para que podamos hacer algo tan simple como abrir y cerrar la mano. Bueno, ¿quién diseñó eso? Alguien lo tuvo que haber diseñado. Lo que nos quieren vender los evolucionistas, la idea que nos quieren vender es más absurda todavía, es más difícil de creer, más absurda todavía porque ellos dicen que es absurdo lo que nosotros decimos, pero lo que ellos dicen finalmente es más absurdo que lo que nos quieren acusar a nosotros. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cómo fue creado el ser humano? Los chavos que van a la escuela todavía, que acaban de pasar la educación básica, lo deben de tener muy claro, ¿no? Se los voy a poner así de manera rápida, pero finalmente eso es lo que se enseña. En el agua hace 800,000 millones de años surgieron unas células formadas por todos los elementos que había ahí. Alguna de esas células empezó a unir con otras células y entonces formó algún organismo multicelular.
que después de otros chorrocientos millones de años empezaron a tener movimiento, pudieron salir del agua. Déjenme ahorrarme varios millones de años, les salieron patitas, después comenzaron a caminar, después se pusieron derechitos, después tenían cola, después se les cayó la cola, después se les fueron perdiendo todos los pelos del cuerpo que los cubría completamente, dejaron de comer plátanos en los árboles y se les ocurrió comenzar a sembrar, etcétera, 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 hasta que de repente llegó, después, claro, de muchos millones de años, llegamos a ser este organismo que ahora somos nosotros. Perdón, me da más trabajo creer, creer eso, usando el razonamiento. Yo les ponía el ejemplo en alguna ocasión, este reloj, por ejemplo, que por cierto el día trae uno que ya me dio envidia porque está mejor que el mío, pero les decía, imagínense que este reloj que yo traigo aquí, que es algo electrónico, yo les digo, fíjense hermanos que este reloj se fabricó de la siguiente manera. Yo agarré cada una de sus piezas, la aventé hacia arriba y cayeron todas desordenadas, pero lo volví a hacer otra vez y lo volví a hacer y lo hice 1,000 millones de veces, y al número 1,000 millones de veces poco a poco se fue acomodando, y de repente en una de esas, ¡pum!, ya estaba el reloj hecho. Si yo les platico eso, como decía, está loco, ya se les sacó un tornillo más de lo que ya no tenía. Es absurdo. Bueno, pues si este reloj que debe ser de marca china y es un relojito, yo creo que millones de veces más simple que lo que es nuestro organismo. Si no podríamos creer que fue creado así, tendríamos que entender, hubo alguien que lo diseñó. Hubo ingenieros en electrónica que se quemaron el coco y tuvieron que ir descubriendo poco a poco un montón de cosas que yo no entiendo, pero alguien lo diseñó y después alguien lo fabricó y entonces llegó a funcionar. Bueno, y no glorificar a Dios a pesar de conocerlo por las cosas creadas es una de las formas en que los hombres niegan la verdad con injusticia. La segunda forma en que lo hacen es autoproclamándose sabios, pero actuando como necios. Dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es cuando alguien dice, yo tengo mucha sabiduría, yo tengo mucho conocimiento, yo tengo mucha inteligencia, pero actúas de una manera totalmente contraria. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. ¿Qué es una de las cosas que la palabra de Dios dice sobre el necio? Dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Planteado al revés, no hay Dios. Dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que dice la misma Escritura sobre la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová, es el temor a Dios, es el reconocimiento de que Dios es Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Bueno, aquí encontramos que la segunda manera en que se detiene por injusticia la verdad es cuando aquellos que se autoproclaman sabios en realidad actúan como necios. Y la tercera es dándole la gloria que le corresponde a Dios, el Creador, a las criaturas, tanto hombres como animales. Cuando nosotros hacemos eso, miren, el único ser que merece toda la gloria, toda la adoración, toda la honra, todo el honor, es uno solo, es Dios. Cuando nosotros le damos gloria a cualquier otro ser, a cualquier otra criatura que no es Dios, ¿cómo se llama eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se le llama? Idolatría. Así se le llama. Claro. Si nosotros le damos gloria, honra y honor a quien sea que no sea Dios, hermanos, somos unos idólatras.
No importa si esa persona es un artista muy famoso al cual admiramos, un deportista muy famoso al que admiramos, un científico muy famoso, un pastor muy famoso y muy conocido. Si nosotros le damos gloria a la criatura en lugar del Creador, estamos siendo idólatras. Y saben que a lo largo de la historia de la humanidad, después de la caída, el hombre ha hecho ídolos de cuánta cosa nos podamos imaginar. Juan Calvino escribía y decía: el corazón del hombre es una terrible fábrica de ídolos. Constantemente estamos fabricando ídolos. Y si nosotros no estamos atentos, nos fabricamos nuestros propios ídolos sin darnos cuenta. Y entonces estamos actuando como aquellos que detienen con injusticia la verdad. Después, como consecuencia de esto, simplemente Dios los dejó que siguieran adelante en la inmundicia de sus maldades, en sus pasiones vergonzosas y en su mente reprobada. En los versículos 24, 26 y 28 hay una frase que se repite en los tres. Yo ya la tengo subrayada aquí en mi Biblia, pero en el 24, 26 y 28 se repite la misma frase: Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios simplemente los dejó que siguieran su camino, que Dios simplemente permitió que siguieran su camino. Dice en el versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esto no quiere decir que Dios agarró y los puso en determinado lugar para que hicieran todo esto. No, simplemente Dios los deja entonces que sigan en su necedad, que sigan en su camino, que sigan adelante. Es como cuando Dios dice: ok, no quieres nada conmigo, yo no existo para ti. Está bien, entonces usa tu sabiduría, usa tu conocimiento, usa tu inteligencia. Y el hombre lo hace y termina en toda la descripción que hace en los últimos versículos, que es terrible esa descripción que hace. No pretendo hacer una lista ahorita de lo que ya leímos, de manera que la triste descripción de cómo viven estos hombres que detienen con injusticia la verdad es un resultado de lo que ellos mismos decidieron en sus corazones. Es la consecuencia de proclamar ser sabios mientras viven como necios. Y así en los versículos siguientes encontramos que se habla de la homosexualidad, que se habla del lesbianismo, para aquellos que dicen que las preferencias sexuales es algo de lo cual, porque así le llaman ahora, de lo cual la Biblia no habla para nada. No es cierto que la Biblia diga que la homosexualidad es algo malo. Bueno, que lean Romanos capítulo 1, los versículos que acabamos de mencionar hace un momento, por mencionar solamente uno. Hay muchos otros donde se menciona eso. Pero no solamente ese tipo de cosas. Dice en los siguientes versículos, en el versículo 29, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo las hacen, se alegran con aquellos que las hacen juntamente con ellos. Hermanos, si no tomamos en cuenta el contexto histórico en que se escribió esta carta, no nos daremos cuenta que en los versículos 18 al 32 Pablo está haciendo una denuncia
Está haciendo una denuncia profética de lo que ocurría en el mundo grecorromano del siglo I, pero muy particularmente en la ciudad donde vivían aquellos hermanos a los que les escribían, es decir, en Roma. Pablo en realidad está haciendo una denuncia de lo que estaba pasando. Cuando describe todo esto, de que denigraron sus propios cuerpos, se dejaron llevar por la lascivia, haciendo hombres con hombres cosas que son indescriptibles, dejando el uso natural de la mujer, etcétera, etcétera. Cuando habla después de la avaricia, cuando habla de los homicidios, cuando habla de todo lo demás, Pablo está describiendo la sociedad romana del siglo I. Todo aquello estaba ocurriendo en aquella ciudad donde aquella iglesia nacía, y por lo tanto él está haciendo una denuncia. No crean que eso es casualidad, no crean que solamente está puesto ahí como una forma de recriminar a los que hacían eso. Cuando había algún pagano, alguien probablemente de la corte de Nerón, que haya leído esta carta, habrá pensado: este hombre está hablando de nosotros. Este hombre nos está criticando aquí, nos está señalando en todo lo que hacemos. Amados hermanos, esa situación que ocurría en la Roma del siglo I no es para nada diferente a la que tenemos en el siglo XXI, el día de hoy en nuestra sociedad. Tal vez con una diferencia: ahora está más exacerbado todo eso, ahora está más intensificado todo esto. Ahora, por ejemplo, se habla de la tolerancia como algo en lo que cada persona está obligada a aceptar cualquier maldad que otro haga, siempre y cuando lo esté haciendo por su propia cuenta, dicen, sin dañar a nadie, si no le está haciendo daño a nadie, a ti que te interesa lo que está haciendo, tienes que ser tolerante con ellos. Y entonces cuando tú dices, por ejemplo, que el hincarse delante de una imagen, de una estatua, es algo que Dios aborrece, entonces eres un fanático. Si tú dices que el que un hombre se case con otro hombre es una perversidad, entonces tú eres alguien que usa lenguaje de odio, eres un intolerante. Cuando señalas algo que está mal, no desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la palabra de Dios, entonces soy fanático, intolerante, alguien que odia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas así. Esa tal vez es la diferencia entre la sociedad en la que vivía la iglesia de Roma del siglo I y la sociedad en la que vive la iglesia del siglo XXI. Pero todo lo demás, toda la descripción que hay es tremendamente parecida. Y probablemente algunos de los miembros de aquella iglesia aún vivían así, todavía vivían así. Y Pablo, como pastor, necesitaba hacérselo saber. Necesitaba decírselos. Los que actúan así, como dice en el versículo 32, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Tenía que decírselos, había que hacérselos saber a aquellas personas que vivían en aquel medio. Hermanos, voy concluyendo con lo siguiente. En este pasaje que leímos hace un momento, hay algunos principios que se aplicaban en el siglo I y que se siguen aplicando en el siglo XXI, que siguen siendo válidos el día de hoy. Principios como que no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino proclamarlo, sabiendo que tiene poder para salvar a cualquiera. Hermanos, el mundo necesita del Evangelio de Jesucristo. El mundo necesita conocer de Jesucristo. Y hermanos, cuando digo mundo, no me estoy refiriendo, para nosotros que estamos aquí reunidos, no me estoy refiriendo a todo el planeta Tierra, porque hay partes de ese planeta que nos quedan demasiado lejos y a donde seguramente jamás vamos a ir y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Probablemente ninguno de nosotros vaya a ir a predicar a un país del continente africano, o a China, o a Tailandia, o a algún lugar de esos. Probablemente, ¿verdad? Por de repente sí, pero lo más seguro es que no. Cuando yo les digo, el mundo está tremendamente necesitado del Evangelio de Jesucristo, me refiero a tu mundo y a mi mundo. Ese mundo que está formado por mi familia, por mis vecinos,
por mis compañeros de trabajo, por mis compañeros en la universidad, por mis amigos, por el grupo con el que yo me reúno, por los grupos sociales en los que a veces nos comunicamos por medio de chat. A ese mundo me estoy refiriendo. Ese mundo que empieza con nuestra familia, que empieza en nuestra casa, está tremendamente necesitado del Evangelio. Y ni tú ni yo tenemos derecho de avergonzarnos del Evangelio y de negarles a aquellas personas la oportunidad de que conozcan a Jesucristo y que el poder de Dios los pueda rescatar y los pueda salvar. Ese es un principio que sigue siendo válido hoy. También otro principio, como que la justicia de Dios nos ha declarado justos solamente por fe, nada más que por la fe, y por eso ahora tenemos vida. Eso es una verdad que no podemos aquilatar en todo lo que vale, pero esa verdad no nos debe llevar a perder de vista otra verdad que también ya hemos comentado. La ira de Dios también se manifiesta desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Necesitamos vivir agradecidos con Dios porque nos ha declarado justos por medio de la fe en Jesucristo y ya no vivimos bajo la ira de Dios. Pero también, hermanos, debemos denunciar la impiedad, la injusticia que sigue campeando en nuestra sociedad y en nuestro mundo moderno. Una de las funciones que la Iglesia tiene y que más fácilmente pierde de vista es la denuncia del pecado. Nosotros estamos obligados a llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. No importa que el resto del mundo le diga a lo malo bueno y a lo bueno malo, no importa. Nosotros tenemos la obligación delante de Dios de denunciar el pecado, de denunciar la injusticia, de denunciar la impiedad a donde quiera que la veamos. Sobre todo si la vemos en nuestra propia vida, ¿verdad? Ahí tenemos más la obligación de denunciarla. ¿Y denunciarla con quién? Denunciarla con Dios, ¿verdad? Señor, mírame cómo estoy y cómo soy, perdóname, me arrepiento de esta condición en la que estoy, cámbiame, límpiame, transfórmame, completa tu obra en mí. Pero cuando vemos también esa maldad en el mundo en el cual nosotros vivimos, no podemos hacernos partícipes de esa maldad. No podemos, por más que se nos diga intolerantes, decir que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Debemos de seguir lo que dice la Escritura. Pablo lo escribía a una iglesia que vivía inmersa en una sociedad y una cultura muy parecida a la nuestra. Y el llamado que la palabra de Dios nos hace el día de hoy a nosotros es que nosotros sigamos creyendo que la salvación es solamente por fe en el Evangelio de Dios y denunciando la injusticia y la impiedad cada vez que la veamos. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por este mensaje de tu palabra. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra injusticia, a pesar de nuestra impiedad, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque tú nos has querido salvar únicamente por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, como lo cantamos en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos rescatado de ese camino en el que voluntariamente estábamos y en el cual caminábamos hacia la perdición eterna. Gracias, Dios, por haber tenido misericordia de quienes estamos aquí hoy delante de ti. Padre, te rogamos también, te suplicamos que tengas misericordia de aquellos que aún no te conocen, que tengas misericordia de aquellos que hasta este momento caminan como entregados a esas pasiones vergonzosas, entregados a esa inmundicia, a esas concupiscencias, a esa manera reprobada de pensar. Señor, que nos conmovamos con misericordia ante ese mundo y que nosotros, Señor, podamos predicar tu palabra, predicar tu evangelio, predicar tu verdad y señalar la injusticia donde quiera que la encontremos. Gracias, bendito Dios. Úsanos, por favor. Usa la vida de tu iglesia, usa la vida de tu pueblo.
Te lo suplicamos todo en tu nombre precioso. Amén. Dios les bendiga, hermanos.